¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Escenarios del Instituto de Cultura del Estado Falcón, INCUDEF. Para el día de hoy tenemos un programa que está dedicado a la población de Cabure, esa capital del municipio Petit, y vamos a conocer un poco sobre su origen, sobre su historia, sobre sus personajes. Conoceremos entonces al cacique Bacoa, a Agustín García, Hugo Fernández Joyol, Carlos Rivero Solar, en fin, tantos personajes que de alguna forma han dejado su impronta para la historia y también para la memoria de ese pueblo llamado Cabure, un lugar tranquilo y apacible cerca del cielo. Los jiradaras nuestros está plenamente demostrado que no eran jiradaras. La mayoría eran jiradaras, pero también habían incorporados allí de otras etnias del Estado, inclusive de otras etnias del país, pues, que hallaron un objetivo noble para congregarse, pues, y era justamente pronunciarse en contra del atropello de los españoles contra los indígenas, pues. De hecho, Bacoa era caquetío, pues. Marco Bacoa se divide de esta matriz original y llega a Cabure. Él se establece en Cabure, ¿verdad? Y allí es donde varios de estos indígenas lo siguen y lo nombran a él como cacique de la tribu de Cabure, el cacique de Cabure, para luego enfrentarse a estos conquistadores que venían en busca de todas aquellas tierras y venían en busca de la riqueza de estos indígenas. Y justamente decide Bacoa venir a esta zona porque sabía que iba a encontrar apoyo, pues. De hecho, esto era el área de influencia de los jiradaras y era entonces casi seguro, como en efecto se dio, de que pudiera entonces Bacoa crear un movimiento de resistencia indígena que pudiera dar respuesta armada a esos atropellos, pues. Y logró defender a la sierra de esa colonización que venían haciendo los huérceres o los españoles, ¿verdad?, representados por los huérceres, y que querían también colonizar esta zona por la importancia de las aguas. Uno ve elementos como estos, pues, donde el último sitio donde entran los españoles prácticamente es aquí a Cabure. Estuvieron en Curimagua, San Luis, que era el cantón de San Luis, o sea, era la especie, la aduana, pues, de los españoles que tenían acá en la sierra, pero sin embargo para acá no se pudieron meter, pero no se metieron por eso, pues por una constante resistencia, un constante combate, un constante emboscada que los mantenía a raya, pues. Eso es parte de lo que es la resistencia nuestra, pues el origen de la resistencia serrana justamente radica y se establece desde 1532. De esa manera mantenemos nosotros, pues, esa hidalguía, pues, ese gentilicio mediante en Bacoa, pues, mediante la respetación del cacique Bacoa, el cual los españoles respetaron y lograron, pues, conocer de esa manera el serrano, pues, el indígena serrano de aquí en esta zona logró defender su suelo, su territorio. Es tan así que para ese entonces el nombre original era Los Cabures, y de allí los españoles, cambiándole de acuerdo a la fonética del nombre, le ubicaron Cabure, que algunos escritores denominan como una interrelación entre el árbol bucare, ¿verdad?, que es un árbol muy frondoso, muy florido, que nosotros aquí en la sierra
la manera de las informaciones orales de nuestros antepasados. Dicen que al florecer los bucares anuncia verano. Las lluvias se alejan por ese tiempo. Los cabures era esa tribu que, aun siendo descendiente de los Iraras, un poco cansado de ese trajín, se establecieron en lo que hoy es la población de Cabures, que es la capital del municipio Petí. Y por eso es que uno ve lo que significa en Jirahara Cabures, pues, que ya de hecho queda bien explícito la paz, la tranquilidad que ellos adquirieron estando aquí, que le pusieron eso, pues la connotación de Cabures. El significado en Jirahara es lugar tranquilo y apacible, cercanía al cielo. Marco Bacoa formó parte del origen de Cabures. Por supuesto, el origen de Cabures remonta al año 1769, un 28 de octubre, que es la fecha que se indica como la fundación de Cabures. Cabures, pueblo divino, cuna de Agustín García, bien sabes cuánto te admiro por tus lindas melodías y sus venustas montañas que encierran su serranía. Cabures se engalana en el primer festival de la música serrana. Vamos, cantor, a cantar, y en tierra de la Urupagua la haremos resaltar. Eres fuente de poetas, cantores y poesías, y sus puertas están abiertas para turista y su valía, y en las cataratas de Hueque será grata su estadía. Al viento hecho mi cantar para que se oiga mi voz, las décimas y las salves del serrano tradición y los grupos culturales patrimonio de Falcón. La música serrana, orgullo de mi región, el serrano la engalana en cada composición y en ella pone el alma y el tino de su voz. En el corazón te llevo, serranía falconiana, eres virtual de un destello del alba de la mañana, en mí quedará el recuerdo e hiciste que me inspirara. Cabures entre montañas de esta sierra coreana parece descansar sobre nubes extrañas, tus valles que los miran al pasar por su verde pradera, formando un espejismo de ambiente celestial. Cabures entre montañas de esta sierra coreana parece descansar entre nubes extrañas, tus valles que los miran al pasar por tu verde pradera, formando un espejismo de ambiente celestial. Son tus mujeres lindas, envidia de cualquiera, que cual sonrisa franca invitan al amor. La, la, la. Cuando del Cabures yo me vaya, tu recuerdo estará siempre, que jamás podré olvidar. Cuando tu nostalgia me obsesione, quizás vuelva enamorado, es la causa de este bar. Cabures entre montañas. Y bueno, este pueblo fue como en los tiempos, aquel pueblo de calles empedradas, de un comercio pujante, teníamos grandes comerciantes, e inclusive todavía queda un estacionamiento de burros, allí en el centro, al lado del PSUE. Allí hay una parte que era donde se amarraban los burros, porque había una ley que si un burro ensuciaba la calle también había penalización, ¿no? Entonces los burros tenían su parte donde los acomodaban mientras se le bajaba la carga, y estaba uno debajo del cañafloto detrás de que el señor Juan Manuel, y el otro que estaba, que los negritos que llamábamos nosotros, Juan Manuel González y los negritos. Y allí venían los grandes arreos. Entre los últimos arreos, el último que llegó aquí con arreo era el señor Mavares. Traía la carne salada, el carite, el jurel, la lisa.
en forma de conserva, la ubre. Y entonces acá venía como la especie de trueque, ¿no? Nosotros teníamos acá una gran industria de los trapiches. Teníamos el trapiche de la Caridad, teníamos el trapiche de Caritupe, el Cantón, las Delicias, el Bucaral. Entonces se fabricaba la panela y la panela en cierto modo se hacía trueque con la carne que se nos traía de afuera, el chivo salado, el pescado, la ubre, como ya lo dije antes. Y entonces ese era el intercambio comercial de los comerciantes de acá de la sierra. Podemos nombrar al señor Antonio Colina, tenía un bodegón. Cuando uno entraba a ese bodegón le pegaba el olor a saco, a maíz, a lo guardado, ¿no? Y estaban los negritos, el señor Pastor Zárraga, que allí era donde estaba la mayor cantidad de cárnicos, digamos, el pescado, la ubre. El señor Juan Manuel González también tenía una gran cantidad, y también teníamos que nos recibía la parte para hacer la ropa, para la fabricación del pantalón de drill y aquellos del caqui, el casimil. Entonces ese señor se llamaba Irauquín, se llamaba San Marcos de León la bodega. Ahí vendía Chicho Irauquín este tipo de mercancías, ¿no? De blanco y negro la vida nos la pintan de Urupagua, por fuera una cosa negra, por dentro una cosa amarga y na na. Bueno, hablar de la fruta amarga y hablar de la población de Cabure también es hablar del poeta Hugo Fernández Obiol. A él pertenece este tema de la décima de la Urupagua, como les decía anteriormente, que él le contestó, le respondió a una porfía que hiciera en aquellos momentos el poeta Agustín García. Esta décima de la Urupagua habla mucho del devenir de la vida, pues del hombre serrano y no serrano, o sea, del hombre como tal. Entonces, él de ese punto de vista analiza la vida, que tiene sus pros y sus contras, sus cosas buenas, sus cosas malas. Contrapone allí el aspecto de las vivencias del serrano. Prosiguiendo con esa primera estrofa, dice: en el dolor del camino, ayuno de caminante, en la copla suspirante, al humano, a lo divino, en la choza del camino de la tierra estremecida, encontrarás revestida, constante y disfraz atroz, mitad diablo, mitad Dios, de blanco y negro la vida. Bueno, la Urupagua, eso por historia, e inclusive quiero connotarte algo: el urupagüero no le da un palo a una mata de urupagua, espera que la urupagua caiga. Esa fruta identificó a Cabure, que inclusive la feria aquí se llama la Feria del Urupagua. Por muchos años quien ha tenido eso como un sustento económico es la parte de Caritupe, Las Cruces, el Cantón, porque para acá en el pueblo suben a comprar urupagua para allá, la fruta de la urupagua. Y para buscarla yo creo que yo voy a buscar 1 kilo de urupagua y no la vendo por 100 bolívares, que aquí la venden en 20, en 30 y cuando hay, bueno, hasta menos. Pero eso, para conseguirlo, eso es detrás de esa montaña, de esa piedra que usted ve allí de fondo al norte. Imagínate, y allí va la gente a buscar la urupagua.